hay mucha gente que dice cómo es posible que Pedro Pablo Kuczynski haya firmado el aumento del salario mínimo vital antes de renunciar a la presidencia. Bueno, discúlpame, pero yo sí estoy contenta, pues, porque el sueldo mínimo vital es tan bajo en nuestro país que por lo menos merecemos todos los trabajadores ganar un poco más, ¿no? Se ha pasado de 850 soles a 930. El renunciante ministro de Trabajo, Javier Barreda, ha dicho que para las empresas grandes el aumento será a partir del 1 de abril y en el caso de las microempresas a partir del 1 de mayo. Además, ha dicho que no fue una decisión irresponsable de Kuczynski porque el presidente ya lo había manifestado, había dicho que iban a realizar este incremento después del jueves 22 de marzo. Y me consta porque además yo entrevisté a Barreda, ¿te acuerdas, Gisela? La semana pasada, y además ahí hice la apuesta con el señor Paco Bazán, a quien mañana le cortaré el pelo, porque yo decía, tienen que aumentar más de 900 soles. Claro, y es 930. A mí sí me alegra. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, Roque Benavides ha dicho que esto no está bien. Claro, ¿y por qué no va a estar bien? Páganle un poco más a sus empresarios, no, a sus empleados, a sus trabajadores. Mójense, ¿no? Claro, porque hay gente que trabaja sol y sombra y les pagan tan poco. 930 todavía me parece poco. Pero ya, yo no soy economista. Y a veces dicen que los periodistas no nos debemos de meter en estos temas hondos. Para eso he convocado a dos buenos economistas y que además no tienen ni un solo pelo en la lengua. Y han dicho muchas cosas en el pasado, yo los he entrevistado varias veces, sobre la mega corrupción y cómo, por ejemplo, eso sí ha permitido que la pobreza se incremente. Carlos Adriansen y Carlos Anderson, ¿no? Los dos economistas que además tienen algo en común, sus iniciales. Son buenos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? Tiempo muy bien, muy ¿Todo bien. La verdad que sí. Bienvenido a Edición Matinal. En un día histórico, ¿no? Un día complicado. Hoy día salió el álbum Panini. Hoy día... Yo pensé que ibas a hablar de la irónico como siempre. Hoy día han pasado muchas cosas, entre ayer y hoy. ¿Qué tal, Carlos Adriansen? ¿Todo bien? Bueno, yo estoy preocupado porque lo primero que me toca hacer es romperle el corazón a Milagros Leiva. ¿Por qué? Dime. Porque la remuneración mínima vital, es una medida muy empática, muy popular. ¿Quién podría estar en contra, de subirle el salario a alguien? Yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una traición a la gente que tiene productividad menor a los 920 o 30 soles y que no va a tener un trabajo formal de la manera tan facilona en que se hace. Y discrepo con el ministro saliente. Ajá. Sí es irresponsable, porque además la oferta se había hecho justo cuando se negociaba la vacancia, como para arreglar la no vacancia. Como para quedar bien con el pueblo. Claro. A mí que piensen los empresarios me merece tan respeto como el que piensen los taxistas o los futbolistas. Lo que sí digo es que hay que pensar en la gente que por este artificio de subir la remuneración va a quedar fuera del mercado de trabajo formal. ¿Pero por qué quedaría fuera? Porque al encarecerse el puesto formal al salario mínimo y al ser su productividad mucho menor, ¿quién los van a mirar? Son muertos invisibles. Nadie se preocupa por ellos. Por supuesto que me alegro por la minoría que va a tener un aumento por decreto, pero son muchos más los que pierden. Ajá. Por eso discrepo contigo. Muy bien. Carlos Anderson, ¿piensa lo mismo que Carlos Adriansen? No, mira, desafortunadamente no. A ver. Yo discrepo abiertamente y eso sería materia hasta de una conferencia, lo que tú quieras, ¿no? Pero las cosas son un poco distintas. En este país, el 72% de la población económicamente activa vive en el mundo de la informalidad, desprotegido de todas las formas, ¿no? Y en esas sociedades donde predomina la informalidad, el salario mínimo tiene un papel distinto. Ya sirve como una especie de rayo de luz o como un faro de luz. Exacto. ¿No? Donde se empieza a hacer un referente. Claro, hoy en día mucha gente en la informalidad gana por debajo del sueldo mínimo, dice que gana 10% menos, 20% menos, de acuerdo. Ahora lo que has hecho es subirle la valla y seguirá ganando menos 10%, menos 20% de eso, pero ahí estamos. Lo que tenemos que hacer es enfrentar la informalidad de otra forma, ¿no? No es una medida necesariamente populista. Desde el 2016 que no se aumenta el salario mínimo vital, ¿no? O sea, la remuneración son pues claro, casi, mala se fue aumentando. casi que unos pero 2 ya, años. yo ¿no? sé, pero además quiero abonar para que ustedes sigan explicándonos, por favor, como economistas. O sea, la gente gana muy poco, Carlos Adriansen. Pero ¿no? eso no se resuelve aumentando la remuneración mínima vital. ¿Y cómo se resuelve? A ver,
Eso es lo que dice. Pero antes diría yo que es muy tacaño elevar solo a 930. ¿Por qué no? Para que los peruanos vivan muy bien, lo subimos a 22.000 soles. Porque la productividad de la gente no da para eso. Eso es lo que... Carlos sabe eso. Tiene muy buena intención, tiene una hipótesis por ahí, pero lo concreto es lo que tú preguntas. ¿Cómo hacemos que la gente gane más? Para que le alcance, para tener una buena jubilación, para que pueda llevar a sus hijos a un buen colegio, para que pueda viajar, para que pueda curarse. Pues hay que elevar productividades. Y para elevar productividades hay que darle espalda a la gente en la educación pública, que gasta 3 centavos de lo que gasta un país desarrollado en sus 3 rubros. Hay que producir mucho más inversión, pero salidas facilitas como yo soy la remuneración mínima vital y beneficio. Lo que pasa es que es una manera de engañarse. No, no es una solución facilita. Yo no creo que nadie lo haya hecho así, digamos, ¿no? Pero también hay que entender lo siguiente. O sea, intenta vivir con 830 soles. Nadie puede. Con una familia, con hijos que van al colegio. Es el problema de la gente. Evidentemente, pero por lo menos empiezas a poner el énfasis sobre la necesidad de que el salario tiene que ser realmente lo suficiente para generar una vida digna. Muy bien, ¿no? El punto es que ya se aumentó el salario y ahora quiero, porque yo sé, podríamos pasar, como dice señor Anderson, discutiendo toda una mañana sobre eso, pero ahora quiero pasar al otro tema. Claro. El Perú estaba parado. Sí. En la percepción era qué rayos va a suceder con todos nosotros, invierto, no invierto, termino de ahorrar, lo guardo debajo de mi colchón, me compro mi pequeño terreno, todo lo que ustedes han escuchado, y se sabía y se decía que Kuczynski lo iba a solucionar todo porque además era un buen economista y tenía un equipo de tecnócratas en el MEF que sabían qué hacer. ¿Cuál es el destino del Perú? ¿Vamos a seguir parados, señora Dirancén? A ver, es bueno entender que el efecto de ruido político que estamos viviendo en los últimos 6 meses lo vamos a ver en los próximos años. Lo que tenemos hoy día es el efecto de marcados retrocesos de política económica que tienen más de 5 años de vida. Ollanta fue un gobernante tremendamente exitoso aplicando pócimas de izquierda. Y eso se refleja en que el año pasado había sido el 4º año consecutivo de caída de la inversión privada. Y por favor, que no me vengan con que cayeron los términos de intercambio, porque la línea de los términos de intercambio en los últimos años es casi una línea recta. Pero Alonso Segura dice que Ollanta Humala fue brillante. Que decir. De hecho, el trabajo hoy tiene que defender su régimen. Pero le hubieran hecho caso al director del CIEPLAN en esa época, que es un economista lúcido. Pero en la práctica, lo que tenemos son los efectos de pésimas políticas económicas de los últimos 6 años que le bajaron el moño a la economía peruana. Y que PPK, en sus casi 20 meses, perpetuó, mantuvo, retrocedió. El reto es comenzar a enfrentar nuevamente al toro con medidas lúcidas, que produzcan crecimiento y que aprovechen estos precios que todavía siguen altos. Muy bien. Yo lo que creo es que, fíjate, lo que ha salido ya, digamos, del escenario es la incertidumbre. O sea, lo que paraliza a la gente es la incertidumbre. Los agentes económicos lo que más odian es la incertidumbre, ¿no? Entonces, ya hacía rato, hacía casi 18 meses que se veía, ¿no?, que teníamos un gobierno que era una especie de casi de muerto andante desde el principio, porque nunca entendió la necesidad de crear consensos políticos. O sea, pensó que con una minoría en el Congreso iba a poder enfrentarse e imponer condiciones. O sea, es una lectura tan lejana de la realidad que quienes más o menos entendemos las cosas decíamos, bueno, esto no va a terminar bien, como efectivamente ha terminado muy mal. Pero ¿quién debería de ser ministro de Economía? Bueno, yo sé que ustedes me van a decir, no tenemos... Yo estoy comprometido con la UPC. Mira, los dos se han señalado. ¿Quién debería ser ministro de Economía? Él, así. Bueno, pero hablando... La pregunta es muy cruel. ¿Por qué? Preguntarle a Carlos Anderson, que sabe que si tuviera que tomar el puesto tendría que correr, y lo que en realidad le estamos pidiendo es que corra en el fango. La probabilidad que tiene él de hacer algo intentando correr es muy baja, y lo que va a hacer va a terminar bañado en barro. Pero discrepo, Carlos. Yo también discrepo. A mí me dice, claro. A ver, mira, Perú no es un
un fango, Carlos No, Adrián. y las condiciones... No, las pero hay con- que correr, pues, si A no, ver, ¿cómo salimos el adelante? mundo, A el ver. mundo está corriendo a una velocidad de 3.7% de crecimiento del PBI al año. O sea, al mundo le va muy bien. Nosotros, sin hacer nada, deberíamos por lo menos crecer a esa velocidad. Si no hemos venido creciendo, ha sido efectivamente por errores tremendos de política económica interna, por una visión, creo yo, infantil acerca de del manejo de la política tributaria, ¿no? Por decisiones que son todas revertibles, pero sobre todo porque nos ha faltado dirección, nos ha faltado entusiasmo, nos ha faltado capacidad de liderazgo y convicción. O sea, los agentes económicos van a seguir haciendo lo que siempre han hecho. Las familias van a seguir sobreviviendo, poniéndole todo, pero lo que quieren es un poco de paz y armonía, ¿no? Por el lado político. Voy a coincidir en el fondo. Levanta la mano como buen alumno. A ver. No hemos hecho lo correcto en los últimos años. Pero si tú miras el ritmo de crecimiento de la economía mundial, según la base de indicadores del Banco Mundial en los últimos 8 años, Sí. eso no da ni para 2.6, que es la mitad en términos per cápita de lo que crecía en los años 60. La economía mundial cada vez crece menos, pero somos chiquititos. Y con políticas lúcidas podríamos crecer 6, 7, 8%. supuesto. Pero el Tengo- 3.7 es una proyección. Muy bien, tengo que cerrar el Este año. primer Impresionante. encuentro en este programa que tengo con ustedes, pero por supuesto los voy a convocar siempre porque además los respeto, son buenos economistas gracias. y no se callan. Pero solo en una línea, por favor, Carlos Arencén y Carlos Anderson. ¿Por qué Kuczynski, que tenía tantos pergaminos como economista, tanto éxito como consultor, en fin, por qué si tenía supuestamente un entorno tecnocrático que sabía cómo hacer las cosas, por qué fracasó en el terreno económico? En una sola línea. ¿Por qué un presidente que está preocupado porque su banquito le dé mucha rentabilidad no gobierna para el país? El que roba no hace obra. Señor Anderson. Yo creo que porque se dedicó a la frivolidad del poder y le encargó la economía a personas que sinceramente tendrían buena intención, pero ningún contacto real con la economía del día a día, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Les Nada, agradezco, Carlos placer. Arencén, Carlos Anderson, 9:33 de la mañana. Señores, nada hacía presagiar que el gobierno de